Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Nueva vez con ustedes y nueva vez con Jaime Luis Rodríguez, ya conocido aquí, abogado, jurista. Vamos a hablar de esta fecha histórica y quiero dedicar este programa a un gran luchador de esos tiempos. Ayer cumplió años de asesinado, Amin Abel. Amin Abel, que concentraba la consigna luchar y estudiar. Un estudiante brillante, un gran luchador contra el golpe de Estado por la Constitución del 63. Hoy, en el aniversario precisamente del golpe de Estado, vamos a hablar de Constitución, del golpe de Estado, de los contenidos de la Constitución. Pero quiero iniciar este bloque con un corto que tú hiciste hace unos años, que refleja una gran capacidad de condensación, de síntesis, y que permite desarrollar aún más los temas. Así que póngale atención a este video relativamente corto y de inmediato pasamos al comentario del mismo. La Constitución de 1963 es una constitución que surge en un contexto muy específico de democratización de la sociedad dominicana luego de una dictadura de 31 años. De hecho, luego de la caída de Trujillo, se constituye un Consejo de Estado que tenía como finalidad precisamente organizar la transición hacia un régimen democrático. Y una de las medidas para asegurar esa transición era precisamente la elaboración de una nueva constitución. Por eso, en una reforma constitucional que se realiza para la creación de ese Consejo de Estado, se establece también la obligación de convocar elecciones para elegir los representantes que elaborarían esa constitución y posteriormente a otras elecciones que se celebrarían el 20 de diciembre del año 1962 para elegir los representantes ya a los cargos electivos, tanto de presidencia, vicepresidencia y los cargos legislativos. Lamentablemente, por deficiencias en la organización del proceso por parte de la Junta Central Electoral, no fue posible que se produjera la primera elección para elegir los representantes a una especie de asamblea constituyente, y la decisión que se tomó luego de otra reforma constitucional fue atribuir la función de elaborar la nueva constitución a los diputados que fuesen electos el 20 de diciembre del año 1962. Y efectivamente así ocurrió. Los diputados electos entraron en labores de elaboración de la nueva constitución, incluso antes de que el presidente Juan Bosch, electo también el 20 de diciembre de 1962, tomara posesión el 27 de febrero, y esos trabajos culminarían aproximadamente el 27, 28, 29 de abril con la proclamación de una nueva constitución que, vuelvo y repito, estaba llamada a ser una de las medidas determinantes para la transición democrática en la República Dominicana luego de más de 3 décadas de dictadura. Pero un aspecto sumamente importante de la Constitución del 1963, aparte del rol que debía cumplir como medida de transición democrática, es que es la Constitución que en la República Dominicana incorpora el paradigma social del constitucionalismo. Es la primera constitución que se enfoca a partir sobre todo de las experiencias como
de la Constitución cubana de 1940, de la Constitución de Querétaro de 1917, de la Constitución de Weimar en Alemania de 1919, que incorpora elementos sociales y un catálogo también de derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la participación en los beneficios de la empresa, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, el derecho a la educación. Establece también la igualdad económica del hombre y la mujer en el matrimonio. En fin, definitivamente la Constitución del año 1963 es la expresión más nítida en la República Dominicana de lo que a nivel comparado se conoce como el constitucionalismo social, que es la superación de ese paradigma constitucionalista liberal que se enfocaba esencialmente en los derechos individuales y de alguna forma u otra no hacía tanto énfasis en los derechos de carácter social, que posteriormente serían pues abordados de manera sistemática como los derechos económicos, sociales y culturales. Es importante destacar que lamentablemente luego del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, algunos de esos derechos que fueron constitucionalizados en la Constitución de 1963 no volverían a ser reconocidos jurídicamente en el ordenamiento jurídico dominicano, sino hasta más de 30 años. Es el caso, por ejemplo, de la igualdad de los hijos naturales e hijos legítimos, es decir, los hijos que nacen dentro del matrimonio y los hijos que nacían fuera del matrimonio. Es el caso también de la igualdad económica, como ya mencioné, de los esposos dentro del matrimonio, entre otros derechos. Es decir, que con el golpe de Estado y la supresión de la Constitución de 1963, que fue una de las primeras medidas de los golpistas, lamentablemente la República Dominicana sufrió un retroceso de varias décadas en lo que respecta a conquistas y reivindicaciones sociales que habían sido constitucionalizadas en el año 1963. Y cuando uno logra pues hacer esa comparación en términos históricos, puede tener una mejor idea de cuál es la dimensión de lo que se perdió en el año 1963, lamentablemente, con el golpe de Estado al gobierno democrático del profesor Juan Bosch y el golpe de Estado en contra de la Constitución. No es casualidad que la principal consigna posteriormente, en el año 1965, cuando se produce la gesta heroica de abril, era la de la vuelta a la constitucionalidad, es decir, el restablecimiento de la Constitución del año 1963 y el restablecimiento del gobierno democráticamente electo del profesor Juan Bosch sin elecciones. Bueno, Jaime, tú trataste ahí dos cosas que me parecen muy relevantes, que requerirían un poco de mayor despliegue. Lo primero es Congreso Constituyente en relación con proceso constituyente o con lo clásico de la constituyente. Y revelaste algo que yo mismo no conocía o no recordaba, que la Junta Central Electoral de Ángel Liz tenía a su cargo hacer una convocatoria a una asamblea constituyente por elección popular y que no tuvo el tiempo, no tuvo la capacidad de preparar. Claro, era un tiempo muy limitado porque la transición estaba marcada por fecha. Y que entonces se recurrió a las fórmulas que tú comentas. ¿Qué tú nos puedes decir de eso? Y además, ahí tú inicias la valoración de los contenidos sociales de la Constitución del 63. Y me parece que es importante hacer un desarrollo de esas dos vertientes. Sí, muchas gracias. Mire, en teoría política y en derecho constitucional, en teoría constitucional, pues el concepto de constituyente puede tener diversos significados. Hay un concepto de constituyente como un poder que no está sujeto a ningún otro poder jurídico y que por tanto de manera
originaria, un poder originario, factual, extrajurídico, pues produce la creación de una nueva constitución. Esa es una forma de pensar la constituyente. Hay otra forma que es un poco más, digamos, formal, que es la de entender una constituyente como un proceso que tiene como objetivo la creación de una nueva constitución, en un sentido contrario a lo que sería una reforma o una revisión de la constitución. Una nueva constitución implica crear, digamos, un nuevo fundamento constitucional. La nueva constitución, de hecho, en términos políticos, se vincula con una idea de refundación. O sea, de que no es simplemente que estamos revisando un artículo u otro, sino que estamos refundando el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, entendiendo... La diferencia es que uno es poder constituyente absolutamente Exacto. independiente y lo otro, lo fundamental, es hacer la nueva constitución. Una nueva constitución. Hay países, por ejemplo, Venezuela, Chile, etcétera, que en sus constituciones han incorporado mecanismos para activar una asamblea constituyente y crear una nueva constitución, distintos a los mecanismos de revisión o reforma de la constitución. Por ejemplo, República Dominicana solo tiene en la constitución un mecanismo de reforma o revisión. No hay un mecanismo para la creación un sistema de una nueva cerrado. constitución. Es más cerrado. El poder legislativo es el mismo que Exacto. En términos formales es más cerrado. Entonces, visto desde ese punto de vista, pues, la modalidad tradicional a nivel comparado de lo que es una constituyente, una asamblea constituyente, es esencialmente un cuerpo de representantes que es electo por voto popular con la única y exclusiva función de crear una constitución. Y que cesa tan pronto. Y cesa tan pronto se crea la constitución, y entonces ya luego las autoridades que asumirán funciones serán electas de conformidad con esa nueva constitución. ¿Qué pasó con la Constitución de 1963? Bueno, cuando falleció, muerto el tirano, ¿verdad?, Trujillo, hubo un proceso inmediato de reacomodamiento de la realidad nacional, etcétera. No vamos a entrar en esos hechos, la expulsión de los Trujillo, etcétera, Balaguer, todo ese tipo. La Entonces, instalación del Consejo de Estado. Se produjo una reforma constitucional a finales del año 61, creo que en diciembre, si no me equivoco, y esa reforma constitucional entonces crea el Consejo de Estado, que asumió asumió funciones legislativas y ejecutivas, como por un periodo de transición en el que habría que entonces celebrarse elecciones. Sucede en los artículos, si no me equivoco, 123 y 124 de esa reforma constitucional de finales del 61, se estableció la obligación de convocar a 2 elecciones. Una primera elección que debía producirse a mediados de 1962 para elegir a representantes que tendrían la obligación de aprobar una nueva constitución e iban a cesar en sus funciones inmediatamente. Y en diciembre del 62, entonces se elegirían los representantes legislativos y el presidente de la República. ¿Qué sucede? Esa elección previa no pudo realizarse. La Junta Central Electoral alegó diversas causas, dificultades para el montaje, la logística, etcétera. Y entonces lo que hizo el Consejo de Estado fue que reformó de nuevo la Constitución para establecer que serían los legisladores, los diputados específicamente electos en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, quienes tendrían el mandato de elaborar una nueva Constitución. Entonces, desde un punto de vista de lo que se entiende de manera tradicional como asamblea constituyente, en el sentido de que solo tienen como función elaborar una constitución, pues lo que sucedió con la Constitución del 63 no fue una constituyente desde ese punto de vista. Ahora, sí tiene la particularidad que no tienen los otros sistemas de revisión constitucional, que la Constitución ordenaba expresamente que quienes fueron electos como diputados aprobaran una nueva constitución. Entonces, realmente es una modalidad de constituyente la que nosotros tuvimos. Ahí, desde la definición que exacto, constituyente es hacer una nueva constitución, no revisar la existente. Exactamente. Y de hecho,
podríamos decir que es lo más cercano que nosotros hemos tenido a la idea de una constituyente en la historia de la República Dominicana, lógicamente con excepción de la Constitución. Sin llegar a lo de poder constituyente. De 1844, que fue la primera Constitución. Esas cuestiones, digamos, el tema de que no se pudieron elegir los representantes para hacer la Constitución antes de las elecciones de diciembre de 1962, implicó incluso posiciones políticas concretas, como por ejemplo la del 14 de junio, que cuestionó el hecho de que no se hiciera tal cual estaba originalmente previsto. El PSP también lo hizo. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Y entonces en el próximo bloque entramos en los contenidos de la Constitución, especialmente en su parte social. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.